Hay silencios que no suenan, pero pesan. Y el de Catherine Siachoque ha pesado durante años. Porque cuando una mujer pasa más de 2 décadas al lado de alguien, con cámaras alrededor, con alfombras rojas, con entrevistas donde todo parece perfecto, uno cree que ya lo ha visto todo. Pero a veces lo que se ve es justo lo que se ensaya. En los últimos días empezó a circular una frase fuerte, demasiado fuerte, que Catherine rompió el silencio tras 27 años y habló de un matrimonio infierno con Miguel Varoni. Y claro, Internet hizo lo que Internet hace. Titulares, clips cortados, cuentas repitiendo lo mismo como eco. Pero aquí viene lo importante. Y te lo digo como alguien que lleva 8 años contando historias en YouTube, con canas ya ganadas. Si algo no está confirmado, no se afirma, se observa, se contrasta y se cuenta con cuidado. Entonces hoy no vengo a venderte humo, vengo a abrir una puerta. Catherine no es cualquier nombre. Nació el 21 de enero de 1972 en Bogotá, Colombia. Y con el tiempo se convirtió en un rostro que muchos asocian a personajes intensos, memorables, de esos que te miran desde la pantalla y tú sientes que te están hablando a ti. Y Miguel Varoni tampoco es un desconocido. Nació el 11 de diciembre de 1964 en Buenos Aires, y su carrera lo llevó a convertirse en actor, director, productor, alguien con poder real dentro de la industria. Hasta ahí, todo normal. Lo que no es normal es lo que la gente cree escuchar entre líneas. Porque cuando una pareja lleva casada desde julio de 1997, casi una vida entera, la pregunta ya no es ¿siguen juntos? La pregunta es otra. ¿Qué se sacrifica para sostener una historia tan larga sin que se rompa por dentro? ¿Y si hoy hay ruido alrededor de su matrimonio? ¿Es porque por fin alguien dijo algo? ¿O porque el mundo necesita drama incluso donde no lo hay? Quédate conmigo, porque antes de hablar de infiernos, hay que volver al origen. A un año, a un lugar, a una escena pequeña, de esas que parecen inofensivas, donde muchas historias realmente empiezan. ¿Te imaginas que el primer aviso no fuera un grito, sino un detalle mínimo que nadie quiso ver? Para entender por qué hoy se arma tanto ruido alrededor de Catherine, hay que retroceder. No a un titular, sino a un momento real, con fecha y contexto. Noviembre de 1996. Colombia. Ellos no se conocieron en una gala, ni en una fiesta de millonarios. Según han contado en distintas ocasiones, el primer cruce fuerte ocurrió en un entorno totalmente cotidiano para actores. En medio del trabajo, durante la etapa alrededor de la telenovela Las Juanas. Y hay versiones que ubican ese primer impacto en un lugar tan poco romántico como un pasillo de avión, camino a grabaciones. Y aquí viene el detalle que a mí me parece importante, porque dice mucho sin decir todo. En esos recuerdos no aparece una escena perfecta. Aparece algo más humano, más torpe, más real. Un vistazo, un comentario lanzado al aire, esa mujer, dicho con picardía. ¿Y por qué eso importa hoy? Porque cuando una relación empieza así, rápida, intensa, en medio de jornadas largas y sets, también empieza con una regla silenciosa. La vida privada se aprende a guardar en el bolsillo. Y con el tiempo, ese bolsillo se vuelve costumbre. Catherine venía construyendo su camino en la TV colombiana, y Las Juanas fue uno de esos proyectos que la empujaron a otro nivel. Exposición, presión, más ojos encima, más expectativas. Miguel, por su parte, ya tenía un recorrido largo y se movía con soltura en ese mundo. Actor, director, productor, alguien que entiende cómo se arma una historia para que se vea bien. Y luego, el salto. Porque de conocerse en 1996, pasaron a vida en común muy pronto. Eso lo recoge Prensa Colombiana al contar cómo recuerdan el inicio de la relación. Y el matrimonio llegó después. Julio de 1997. En una ceremonia que varias notas ubican a las afueras de Bogotá.
Algunas publicaciones también mencionan una ceremonia religiosa en otra fecha. Y por eso, cuando veas números distintos, ojo, no siempre todo el mundo habla del mismo tipo de ceremonia. Lo responsable es no inventar. Pero la tragedia raíz que quiero que mires conmigo no es una palabra grande como infierno. Es algo más sutil. La raíz real es esta. Dos personas se enamoran dentro de una industria donde todo se interpreta y donde muchas veces la pareja también se vuelve un personaje. ¿Y qué pasa cuando tu vida empieza a tener guión sin que te des cuenta? Porque si tú te casas, con flashes, con felicitaciones, con el son la pareja del año, ¿a quién le dices después que te sientes sola? ¿A quién le confiesas que hay días en que no estás bien? Si el mundo ya decidió que todo está bien. Y ahí, justo ahí, es donde aparece la primera sombra, la necesidad de proteger la imagen. No por vanidad, sino por supervivencia. Entonces te dejo una pregunta abierta, de esas que se sienten incómodas pero necesarias. ¿Cuántas cosas se callan en una relación larga? No porque no duelan, sino porque no conviene decirlas. Te dije que hoy no íbamos a presentar a Miguel Baroni con un currículum, porque eso lo puede leer cualquiera. Yo prefiero presentártelo como se conoce de verdad a una persona, por una acción pequeña. Imagínate el escenario. Finales de los 90, pasillos de estudio, días largos, escenas repetidas, maquillaje a las 5 de la mañana, y esa sensación de vivir más tiempo en personaje que siendo tú. Catherine, nacida en Bogotá, 1972, venía con esa energía de actriz que está creciendo, que quiere demostrar, que no se permite flojear. Y él, Miguel, Buenos Aires, 1964, ya se movía con otro peso, más experiencia, más seguridad, más control del set. No control como villano, sino ese control que te da saber cómo funciona el juego. Y aquí va la acción pequeña. Dicen quienes han trabajado en televisión que hay dos tipos de hombres en un rodaje: los que saludan al llegar y los que hacen que el set se acomode a su presencia. Miguel era de los segundos. No porque gritara, no porque humillara. A veces basta con algo mínimo: entrar, mirar el lugar, ajustar un detalle del guión, pedir una marca de cámara distinta, mover una silla medio metro, y de pronto todo el mundo entiende quién está llevando el ritmo. Suena insignificante, ¿verdad? Pero si tú eres la persona que está a su lado, en casa y en trabajo, ese medio metro puede convertirse con los años en una costumbre. Uno decide, el otro se adapta. Y ahí es donde yo quiero que pares un segundo. Porque Miguel no es solo actor. Con el tiempo también se consolidó como director y productor en proyectos grandes, de esos donde tu firma pesa y tu palabra cuenta. Y cuando una pareja vive dentro de esa dinámica, la pregunta aparece sola: ¿cómo se negocia el amor cuando uno de los dos siempre está acostumbrado a dirigir la escena? Ahora, ojo, que esto no prueba ningún infierno. Esto no confirma nada oscuro. Solo nos coloca frente a una posibilidad humana, que el desequilibrio no llega como un golpe, llega como una suma de detalles. Y te dejo una frase clavo, de esas que se quedan dando vueltas. No todo control se ve como control. A veces se disfraza de yo me encargo. Y aquí es donde la historia se pone incómoda. No por lo que gritan los titulares, sino por lo que no se dice en voz alta. Porque Catherine, Bogotá, 21 de enero de 1972, no construyó su carrera haciendo papelitos. Ella se hizo fuerte en personajes intensos, muchas veces antagonistas. Mujeres que sostienen la mirada, aunque por dentro estén rotas. Y eso, sin querer, te entrena para algo peligroso, a actuar incluso cuando no hay cámaras. Con el tiempo, su trabajo se volvió internacional. Telemundo, producciones grandes, personajes que el público recuerda, como Hilda Santana en Sin Senos sí hay paraíso. Una historia donde el dolor familiar se vuelve motor de vida. Ahora, piensa esto conmigo, sin inventar nada. ¿Qué pasa cuando interpretas mujeres que sufren y afuera te toca sonreír como si todo fuera perfecto?
Porque en una relación larga, a veces el conflicto no es un gran escándalo. A veces es una suma de cosas pequeñas que te van cambiando por dentro. Te callas para evitar una discusión. Te adaptas para que el día sea tranquilo. Te convences de que lo tuyo no es para tanto, porque hay gente peor. Te repites, soy adulta, yo puedo con esto. Y ahí nace la culpa. Una culpa rara. No la culpa de haber hecho algo malo, sino la culpa de sentirte mal cuando se supone que estás bien. Porque cuando la gente te ve como una pareja sólida, casada desde 1997, con una historia pública encima, ¿cómo dices no estoy bien sin que el mundo te pida pruebas, fechas, sangre? Y Miguel, por su lado, no es solo el esposo. Es un hombre con carrera larga, actor, director, productor, alguien acostumbrado a pensar en proyectos, imagen, ritmo, decisiones. Entonces la pregunta que me aparece, y te la suelto directo, es esta. ¿Qué pasa cuando tu relación empieza a funcionar como una producción y tú ya no sabes si estás viviendo o sosteniendo una puesta en escena? Porque el miedo no siempre es miedo a una persona. Muchas veces es miedo a lo que viene después de hablar. Miedo a que no te crean. Miedo a que te digan exagerada. Miedo a que tu historia se vuelva entretenimiento de otros. Miedo a que te miren con lástima. O peor, con burla. Y aquí hay una frase clavo que para mí define este acto. El silencio no siempre es paz. A veces es supervivencia. Ahora, ojo con esto, que es importante. Hasta este punto, lo confirmado es quiénes son, de dónde vienen, su matrimonio desde 1997 y parte de su trayectoria pública. Lo no confirmado, y por eso no lo voy a afirmar como hecho, es esa narrativa específica de matrimonio infierno, tal cual la repiten algunas cuentas. Si existe una declaración directa y verificable, hay que verla completa, con contexto, no en recortes. Y ahí nace la pregunta que nos empuja al siguiente acto. Si realmente hubo algo que Catherine decidió decir, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió? Porque cuando alguien rompe el silencio después de tantos años, casi nunca lo hace por drama. Lo hace porque el peso ya no cabe dentro. Y entonces pasa lo inevitable. Un día tú estás viviendo tu vida, con tus rutinas, con tus silencios, con tus cosas internas, y al siguiente te despiertas, y tu nombre ya no te pertenece. Porque así funciona ahora. Alguien suelta una frase en redes, una cuenta la repite, otra la exagera, otra le pone música triste, y en cuestión de horas aparece la tormenta. De pronto, Catherine rompe el silencio. 27 años de sufrimiento, confesión devastadora, y tú lees eso, aunque no lo hayas dicho así, y sientes que tu historia se está escribiendo sola, sin ti. Aquí es donde entran los reporteros, pero no siempre en persona, ¿sabes? A veces son reporteros sin micrófono, canales de chismes, portales, cuentas de TikTok, hilos de X, reels recortados. Gente que no pregunta ¿qué pasó?, sino ¿qué tan fuerte puedo hacerlo para que se viralice? Y te pongo una escena muy concreta, porque esto le ha pasado a muchísimas figuras públicas. Imagina el celular vibrando a las 7:13 de la mañana. Un mensaje, luego otro, luego 20. ¿Es cierto? Te están mencionando. Salió un clip. Dicen que... Y ahí la explosión no es afuera, es adentro. Porque si tú respondes, alimentas el fuego. Si tú no respondes, el fuego inventa gasolina. ¿Ves la trampa? Lo más duro de una explosión mediática es que no te dejan el espacio para ser humana. Te piden que seas perfecta, clara, contundente, rápida, como si tus emociones fueran un comunicado de prensa. Y hay otra cosa, la gente se enamora de las palabras grandes. Infierno, pesadilla, monstruo. Pero la vida real casi nunca viene con etiquetas así de simples. A veces lo que hay es desgaste, desbalance, rutinas que te apagan, heridas que no se cuentan porque no sabes ni por dónde empezar. Y aún así, las cámaras, reales o virtuales, piden sangre. Te dejo un clavo para este acto, porque sé que lo has visto.
Cuando una historia se vuelve tendencia, deja de importar la verdad y empieza a importar el espectáculo. Y aquí va la pregunta abierta que no quiero que esquives. Si mañana un titular contara tu vida con 3 frases, ¿cuánto de ti quedaría fuera? Porque ahí es donde se juega todo. No en lo que grita Internet, sino en lo que tú decides hacer con eso. Y entonces llegamos al punto de quiebre. En el acto 6 entra la palabra que cambia el tablero: decidir hablar. No por venganza, no por show, sino por necesidad. Y ojo, si existe una entrevista o una declaración completa y verificable, aquí es donde corresponde citarla de forma responsable, con contexto, sin recortes malintencionados, porque una frase sola puede destruir una vida. La pregunta es, ¿quién tiene el control del relato ahora? ¿Ella o el ruido? Y aquí es donde la historia cambia de tono, porque una cosa es el ruido, y otra cosa es cuando la propia persona decide poner contexto. En los últimos años, Catherine sí ha hablado públicamente, pero no en el sentido sensacionalista que algunos titulares intentan vender, sino sobre temas muy concretos de su vida en pareja. Por ejemplo, ¿por qué durante mucho tiempo escondían su relación? ¿O por qué decidieron no tener hijos? Asuntos que ella misma ha explicado en entrevistas y notas de medios. Y esto es clave. Cuando una actriz de su tamaño decide decir algo así, no siempre es para armar show. A veces es simplemente porque ya se cansó de que otros inventen por ella. Hay una nota de semana, septiembre de 2025, que recoge una confesión sobre su matrimonio y una frase que se volvió viral por lo humana que suena. No sé qué estaba pensando. Es una línea corta, pero abre una puerta enorme. ¿A qué se refería exactamente? Ahí es donde uno tiene que mirar el contexto completo y no solo el recorte. Y también han circulado contenidos donde Catherine se sincera sobre su relación, la distancia, lo difícil que puede ser sostener una vida compartida mientras cada uno trabaja en países distintos. Ahora, voy a ser muy directo contigo, porque este canal no es para acusar sin pruebas. Yo no encontré, en fuentes periodísticas claras, una declaración completa y verificable de Catherine, diciendo literalmente que su matrimonio fue un infierno con Miguel Varoni. Lo que sí hay son piezas sobre intimidad, presión mediática y decisiones personales. Y ahí es donde la gente empieza a rellenar los huecos con imaginación. Y entonces llega la decisión de hablar de verdad. No necesariamente para destruir a alguien, sino para recuperar el control del relato. Te dejo la pregunta que parte el acto en 2. Si tú fueras Catherine, ¿hablarías para aclarar aunque te malinterpreten? ¿O seguirías callando para evitar que te despedacen? Y aquí es donde todo se vuelve tribuna. Porque cuando una historia toca nervios, pareja, silencios, desgaste, fama, la gente no se queda neutral. La gente elige bando. Y lo hace rápido, demasiado rápido. A un lado aparecen los que dicen, yo siempre lo supe. Eso se veía venir. Como si el dolor ajeno fuera un capítulo de serie. Del otro lado están los que responden, eso es mentira. Están buscando pantalla. Como si una vida compartida desde 1997 pudiera resumirse en un comentario rabioso. Y luego está el tercer grupo, el más silencioso. Gente que no comenta, pero lee. Porque algo de esa conversación les recuerda su propia casa, su propia relación, su propio miedo a hablar. La división se vuelve fea por una razón muy simple. En Internet casi nadie pregunta, ¿qué sabemos de verdad? ¿Y qué no está confirmado? La mayoría pregunta, ¿qué me conviene creer para sentir que tengo razón? Y con Catherine pasa algo particular. Su imagen pública por años fue fuerte, elegante, distante a veces. Ese tipo de mujer que parece invulnerable. Y claro, cuando alguien así deja entrever una grieta, el mundo reacciona de 2 maneras. La idealiza, pobrecita, víctima absoluta, la castiga. Seguro ella también tuvo culpa. ¿Ves el problema? Ambas cosas pueden ser injustas, porque una relación larga casi nunca se entiende con extremos.
Y aquí voy a meter un detalle real que siempre se olvida. Catherine no fue una figura de un solo país. Su carrera creció con fuerza en el universo de telenovelas internacionales, especialmente con Telemundo y producciones que la volvieron masiva. Eso significa una cosa: su público no es uno. Son muchos públicos, con culturas distintas, valores distintos y formas distintas de juzgar. En Colombia, en México, en Estados Unidos, en España, la gente reacciona diferente a la misma frase. Y cuando el rumor cruza fronteras, la historia se deforma como en un teléfono roto. Ahí aparece el fenómeno que a mí me preocupa más: los recortes, los clips, las supuestas declaraciones sin entrevista completa. Y esa palabra maldita, dicen. Porque dicen no es fuente. Y mira qué rápido se arma el teatro. Alguien rescata una frase vieja sobre por qué ocultaban su relación. Otro la mezcla con un rumor nuevo. Otro le pone 27 años de infierno. Y ya está. El público discutiendo un guión que nadie firmó. Aquí va el clavo de este acto. Y quiero que te pegue un poquito. El público no solo opina, el público sentencia. Y muchas veces sentencia sin pruebas. Entonces te hago una pregunta abierta, de esas que duelen porque son ciertas. ¿Cuántas historias reales se rompen más por lo que la gente comenta que por lo que realmente pasó en privado? Y también, pensemos en Miguel, porque si mañana tu pareja es señalada por rumores, ¿cómo te defiendes sin convertir tu vida en espectáculo? ¿Te callas para no alimentar el fuego? ¿O hablas y te arriesgas a que te corten la frase en 10 pedazos? Y llegamos al final, pero no al final. Porque las historias de pareja no se cierran como una película, se quedan abiertas, como una puerta que nadie sabe si va a volver a empujarse. Mira, yo llevo años contando historias en YouTube, y he visto un patrón que se repite. Cuando hay una pareja famosa, el público cree que tiene derecho a todo, a saber todo, a juzgar todo, a decidir quién es el bueno y quién es el malo. Pero Catherine Siachoque, Bogotá, 1972, no es un titular, es una persona, con una carrera larga, con personajes memorables, con una vida construida entre focos. Miguel Baroni, Buenos Aires, 1964. Tampoco es un villano automático. Es una persona con una trayectoria enorme dentro de la industria. Y si algo aprendí con los años es esto. En una relación larga, a veces el dolor no viene de un golpe, viene de perderte de a poco. Ahora, sobre la frase que se repite tanto, eso de matrimonio infierno. Yo no te lo voy a vender como verdad, porque no tengo una declaración completa y verificable con esas palabras exactas. Lo que sí existe son entrevistas y contenidos donde Catherine habla de decisiones íntimas y de cómo se vivió la relación bajo presión pública. Y eso ya es suficiente para hacer una pausa y pensar con seriedad. Porque quizás el tema no es qué tan terrible fue, sino lo que muchas personas reconocen en esa conversación. Que a veces uno calla por proteger la imagen, que a veces uno aguanta por lealtad, que a veces uno se acostumbra a respirar bajito. Y aquí viene la pregunta final, la que sí me importa. Si alguien que tú admiras estuviera pasando un momento duro, ¿tú qué le darías primero? ¿Juicio? ¿O empatía? Yo no quiero que este video sea un tribunal. Quiero que sea un espejo, un recordatorio de que detrás de cada sonrisa pública hay una vida privada y que no todo se puede reducir a buenos y malos. Hay grises, hay cansancio, hay decisiones, hay silencios. Y si en algún momento Catherine decide contar su verdad completa, o si Miguel decide responder con calma, ahí sí, con fuentes claras, se podrá entender mejor. Pero hoy, lo responsable es no inventar. Te dejo con una frase clavo para cerrar, suave pero firme. La verdad de una pareja no cabe en un clip de 15 segundos. Ahora sí, antes de irte, dime algo en comentarios, sin insultos, con respeto. ¿Tú crees que las parejas famosas deberían explicar su vida privada? ¿O tienen derecho a protegerla aunque el mundo se muera de curiosidad? Si este tipo de historias contadas con cuidado te gustan,
Suscríbete, sin presión, y comparte el video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y si quieres, en el próximo video, podemos hacer algo distinto, no hablar de drama, sino de señales reales de desgaste emocional en relaciones largas. Sin morbo, sin acusaciones, solo para aprender, porque esto todavía no está cerrado. Y tal vez ni debería cerrarse aquí. Te lo digo con el corazón. Lo más fácil cuando vemos una historia como la de Catherine es juzgar. Elegir bando, soltar un comentario rápido y seguir deslizando la pantalla como si nada. Pero lo más humano y lo más valiente es detenerse un momento y recordar algo simple. Detrás de ese nombre famoso hay una persona real, con días buenos y días rotos, con cansancio acumulado, con sonrisas que a veces se ponen por obligación, y silencios que no siempre significan paz. Por eso, si estás viendo este video, yo solo te pido una cosa. Miremos esta historia con respeto. La empatía no es creer ciegamente cualquier rumor. La empatía es no convertir el dolor ajeno en entretenimiento. Es entender que una vida de pareja, más aún una vida bajo cámaras, tiene capas que no caben en un clip de 15 segundos. Y cuando alguien guarda silencio durante años, puede ser por 1000 razones: miedo, protección, lealtad, vergüenza, supervivencia. Antes de señalar con el dedo, hagámonos una pregunta. Si fuera tu hermana, tu madre, tu amiga, ¿hablarías igual? La lección de vida que me deja todo esto es clara. No vivas para sostener una imagen. No te obligues a estar bien solo porque los demás esperan que lo estés. El silencio a veces cuida, pero a veces también desgasta. Y nadie merece cargar solo con lo que pesa. Buscar un lugar seguro para hablar, con alguien de confianza, con tu familia, con un profesional, no es debilidad, es amor propio. Y ahora sí, si este video te tocó aunque sea un poquito, ayúdame con algo muy sencillo. Dale like para apoyar este tipo de contenido más humano. Compártelo para que llegue a más personas. Y suscríbete al canal, sin presión, para que sigamos hablando de estas historias con respeto, con contexto y con corazón. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees que como público estamos aprendiendo a ser más empáticos? ¿O cada vez juzgamos más rápido? Porque esta historia, al final, no se trata de ganar una discusión. Se trata de aprender a mirar a los demás con un poco más de amor